Bueno, muy bien, un nuevo shiur de Pirkei Avot. Hoy es 20 de julio, estamos ya acercándonos al comienzo del mes de Av, 28 todavía del mes de Tammuz. Estamos cerca de la etapa más fuerte de todo este Bein Hametzarim que estamos atravesando desde que comenzó el 17 de Tammuz. Y hoy vamos a estudiar juntos un par de Mishnayot nuevas. Hoy vamos a cerrar las últimas Mishnayot que aparecen sobre Hillel Azaken, el gran sabio que tenemos en nuestra tradición, donde se va a despedir. Digo, la vez pasada le dije, hoy se van a enamorar de Hillel. Hoy Hillel nos va a dejar pensando, va a venir con un mensaje un poco más serio, un poco más, en algún sentido, no sé si pesimista, pero un poco más oscuro, ¿sí? Y nos va a dejar con algunas ideas para pensar. Si les parece, vamos a comenzar entonces con la presentación de hoy. Avísenme si se ve bien. Dedo para arriba. Ahí estamos. Perfecto. Voy a sacar esto por acá y esto por acá. Es el 15º Shiur de Pirkei Avot. ¿Sí? En esta ocasión especial quiero dedicar este Shiur a la recuperación especialmente de Pinhas Ben Feigen, ¿sí? Una persona que, cercana ¿sí? de la comunidad de Gesan, que trabaja en el cole, que en las últimas horas le dio eh, el test positivo ¿sí? de COVID. Esperemos que sea solamente algo transitorio y que pueda recuperarse un poquito también gracias a lo que estudiemos hoy. Pero bueno, vamos a estudiar juntos. Llegamos a la séptima Mishnah de este segundo capítulo del Pirkei Avot, donde, como decía, termina hablando Hillel, sigue hablando este sabio, con la idea de que una vez que terminemos con estas dos Mishnayot, la semana que viene comience toda una sucesión de maestros y alumnos. O sea, acá no vemos a Hillel como el padre de una dinastía de príncipes o de líderes del Sanedrín, sino más como un maestro cuyo alumno principal va a aparecer la semana que viene y lo vamos a estar comentando un poquito. Ahora, vamos con esta Mishnah. Voy a leer en Ibrit y dice así, esta es muy cortita, pero igualmente profunda, dice, Af'u raha gulgolet achat shetzafa al penei amayim. Amar la alda teftef atfuj besof matifai y tufun. Por las dudas, que no se han enterado por mi pronunciación, la segunda parte está en arameo. Sí, tiene algunas señales en aramito, es un poco más difícil de leer. La primera parte en ibrito un poco más clásico. Ahora, ¿quién me ayuda con el castellano? Que también es inentendible en un punto. A ver. Todo Dale. porque apareces vos ahí. Bueno, A ver. ¿Qué entonces dice? también, perdón, Dale. ¿sigo? Sí, sí, Entonces sí. también vio cierta vez un cráneo flotando sobre las aguas y dijo, por haber ahogado a otros, te ahogarán a ti, y aquellos que te ahogaron serán finalmente ahogados. No quedó Sí, nadie. me faltó una letra A. Sí, Este, sí. bueno, Por eso dije que estabas vos ahí. sí, sí, ahí entendí. Qué oscura, ¿no? Parece esta Mishnah. Habla de una calavera, de un cráneo que está flotando en el agua. Eh, ¿Saben a qué me hizo acordar un poco? Me hizo acordar a Hamlet, ¿no? Con el cráneo. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Sí? No, Era no la Hamlet. veo tan oscura, fíjate vos, porque lo que a vos te hacen va a seguir haciendo y te vuelven a hacer y seguirá la cadena haciendo. Bueno, quédate con ese comentario. Vamos a ver si nos parecemos más a tu postura o a la mía, o a las dos al mismo tiempo. ¿Sí? A ver, un cráneo flotando en el agua. Alguien había muerto, alguien había terminado en el agua, ¿sí? Y lo que entiende Hillel, esto lo dice el Rab Shimshon Rafael Hirsch, ¿sí? Uno de los grandes rabinos del movimiento sionista religioso, hace
muchos años ya, comentó diciendo, bueno, quizás Hillel conocía a esta persona, o también podemos pensar que si encontró la cabeza sola, es porque la cabeza en algún momento fue cortada. Porque si tuviese estado todo el cuerpo entero, no habría razón por la cual la cabeza esté aparte, ¿sí? Apartada. No necesariamente puede ser así, pero puede ser un indicio que nos dé sobre este Gulgolet. Lo que sí es cierto es que la frase de Hillel es como muy tremenda, porque dice, por haber ahogado a otros te van a ahogar a vos, y aquellos que te ahogaron serán finalmente ahogados. O sea que, al final, lo que presenta son dos opciones. ¿Sí? Se encuentra con una calavera y dice, bueno, acá tenemos opción A, una persona que hizo daño, entonces le hicieron daño. Opción B, una persona a la cual le hicieron daño, ahí él le dice, no te preocupes, porque el daño también va a ir para quienes te lo hicieron. Para pagar lo que hizo. A ver, no te preocupes, aparente, porque qué preocupación puede tener un cráneo, ¿sí? Una persona que ya no está en este mundo. También es algo para revisar. Creo que hay algo que encierra la gran enseñanza de Hillel acá. Primero, recuerden que Hillel es un gran defensor de lo que llamamos Torat Agmul, de la idea de que por las acciones que una persona hace en su vida, tiene recompensas y tiene castigos. ¿Sí? Si hace las cosas bien, se lo recompensa. Si hace las cosas mal, se lo castiga. Eso es Torat Agmul, porque no es un gobierno, no es el ser humano el que hace deliberadamente eso, sino que es lo que se llama el tribunal celestial, el que juzga a las personas y le da su consecuencia a cada una de nuestras acciones. Ahora, dentro de esa idea de Torat Agmul, hay una idea muy importante en el judaísmo, que es la idea de Midah Keneged Midah. Por eso antes decía que la palabra medida la íbamos a usar. Midah Keneged Midah es, todo es en su justa medida. Si vos haces algo, se te corresponde algo similar. Un caso donde se aplica esta norma tiene que ver cuando hablamos con Ain Tajat Ain, Shen Tajat Shen, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, que aparece en la Torá, que los sabios vienen a explicar, no tiene que ver con una compensación literal, tiene que ver con una compensación de Midah que negue Midah. O sea, tiene que ser la compensación por haberle sacado el ojo a un diente a una persona, tiene que estar a la altura del daño que se ha producido. Ahora, esto no viene a simplificar la cuestión, viene a complejizar un montón todo lo que venimos charlando. ¿Por qué? Porque para saber cómo hay que corresponder a algo, hay que saber cuál es el daño o el beneficio que se hizo. Porque Midah que negue Midah puede ser tanto algo negativo como positivo. ¿Sí? Midah que negue Midah puede ser cómo castigamos a un ladrón, pero también puede ser cómo acompañamos, cómo felicitamos, recompensamos a alguien que hizo una buena acción. ¿Sí? Hola Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Todo bien, muy bien. Estamos hablando un poquito de la idea de Midah que negue Midah a partir de algo que dice Hillel en el Pirkei Avot. Esto de que a todo le corresponde algo de su justa medida. En el Tanaj hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, piensen conmigo. Los Mitzrim, ¿sí? Los egipcios, quisieron tirar, o de hecho tiraron a los niños, a los bebés al mar. ¿Cuál fue la consecuencia? Ellos terminaron en el mar. ¿Sí? En el cruce del mar Rojo, ellos terminan abajo del mar. Eso es Midah que negue Midah, clarísimo, ¿sí? Llevado a lo ejemplar. Pensémoslo, por ejemplo, en el caso de Shimshon, el caso de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón y Dalila? ¿Sí? Sansón dejó todo lo que él creía en pos de sus ojos, ¿sí? Sus ojos persiguiendo a Dalila. ¿Cuál fue su consecuencia? ¿Cuál fue su castigo? Dice en el Tanaj que a él los Plishtim, los filisteos, lo capturan y le sacan los ojos. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos un ejemplo de Midah que negue Midah. Un ejemplo que por ahí es menos conocido, el caso de Absalón. Absalón es el tercer hijo del rey David. ¿Sí? Un pibe,
un joven, vamos a decirlo, que tenía una cabellera muy linda. Él estaba enamorado de su cabellera, ¿sí? Usaba Head Shoulders todos los días y manzanilla de tío Nacho. ¿Está bien? Le encantaba la cabellera que tenía. Ahora, en un momento estaba escapando, ¿sí? Escapando de uno de los generales que lo estaba persiguiendo. Se engancha su pelo con un árbol, eso lo retrasa y flechas del enemigo lo matan. ¿Sí? Entonces su pelo termina dándole muerte. Último caso, y este también conocido. Amán, acá cada uno puede hacer ruido si quiere en su lugar, Amán Arrayá, Amán el malvado que aparece en la historia de Purim, ¿sí? En Megilat Esther, quiso colgar a Mordejai. Y el que termina colgado es él. ¿Sí? Entonces es otro ejemplo de midá keneged midá. En Mishlei, en el libro de Proverbios, se dice que una persona que cava un pozo puede caer en ese mismo pozo. ¿Sí? Que se preocupa por hacerle daño a otro, al final el que termina cayendo en el pozo es el mismo. Pero, digo, ¿qué es lo peligroso o cuál es el desafío de este midá keneged midá? Número uno, nunca sabemos bien qué es lo que hay que corresponder a la acción del otro. ¿Sí? ¿Cómo sabemos qué es lo que corresponde como consecuencia de las acciones que está haciendo el otro o la que está haciendo uno? Número dos, y esta mucho más compleja, en muchos de los ejemplos que dije, hay otras personas que están como actores dentro de la consecuencia que sufre el actor principal. Perdón por el ruido. Por ejemplo, si yo digo que la consecuencia para Shimshon, para Sansón, fue que los Plishtim le sacan los ojos como castigo, entonces ¿es un castigo divino o es un castigo de los Plishtim, de seres humanos que lo hacen? Y si decimos que es un castigo divino, significa que hay personas que obraron porque Dios se los mandó así, no tuvieron libre albedrío esos Plishtim y tuvieron que hacer lo que Dios les dijo y sacarle los ojos a Shimshon. Entonces, la cosa se complejiza un poquito. Por el otro lado, piénsenlo así. Cuando Hillel ve este cráneo, cuando encontramos a alguien con un final fatal, ¿sí? Alguien que perdió la vida, podemos caer en el error de pensar, bueno, si esta fue la consecuencia, significa que algo habrá hecho. Porque si esta es la consecuencia, tiene que ser simétrica, ¿sí? Análoga, no sé qué palabra es mejor, a la transgresión que haya cometido. Si murió asesinado, quizás haya asesinado alguna vez en su vida. Y ese pensamiento no está bien. Ese pensamiento no viene a darnos una buena lectura de la realidad. Por eso Hillel dice, si vos fuiste el que ahogó a otro, ahora te ahogaron. Pero si a vos te ahogaron, la consecuencia negativa para el otro va a venir en su momento. Hillel no se la quería jugar, no quería decir necesariamente la persona que había fallecido ha sido la que hizo las cosas mal, sino que podía estar en cualquiera de las dos posiciones. ¿Sí? Abro un poco el juego. Golde, ¿querías decir algo? Vamos a ver si podemos pensar juntos qué consecuencias positivas y negativas tiene esto de midá keneged midá. Es como decir crimen y castigo, y al mismo tiempo uno puede decir la otra parte. Si hago esto es porque Dios me mandó a hacerlo o por influencia de Dios también, como vos acabas de decir con Sansón, con los ojos. Que no es una frase fácil de decir. De Porque hecho, actuamos y pensamos que a lo mejor es que Dios nos manda a actuar así. mira, el judaísmo es un pueblo de grandes movimientos proféticos. Ahora, cada vez que aparece un profeta, lo primero que hacemos es descreerle. Si alguien viene, Golde con sinceridad, viene alguien y te dice, Dios me dijo que haga tal cosa, ¿vos le creés? Y ahora hay que pensarlo mucho en esta época, pero antes a lo mejor no tanto. Bueno, tiene que ver también con esto de que no sé si estamos tan convencidos, hola Ori, no sé si estamos tan convencidos de que todo es tan cuadradito de decir, bueno, si yo robé
una manzana en la verdulería de acá a la vuelta, en algún momento va a pasar por mi casa una persona mandada por Dios especialmente, y va a venir y me va a robar algo similar a una manzana, una pera, ¿sí? No sé los precios de las manzanas y las peras comparativamente. Ahora me imagino que las peras estarán más caras. Sí, Pora, dale. Uno no puede pensar de que de que la persona obró y por eso es castigado. Yo pienso que tiene que ver con la conducta humana, y te cuento algo que recién, yo tengo un grupo que son, como se llama, Datim, y yo comenté en el grupo que hay ya una invitación de Amihai, de NSI para los Yamim Noraim, y que entonces ellos me dijeron, no, Zipora, no se puede, como se llama, hacer virtual, no corresponde. Es decir, depende del concepto del pensamiento de la persona, porque vos no podés, como se llama, juzgar a otro pensando que se lo merecía eso, sino que fue la circunstancia que produjo eso. ¿Entendés? No sé, porque entonces los valores del ser humano quedan depravados acá. Es cierto lo que decís, y de hecho mientras yo estudiaba esto, venía mucho a mi cabeza la frase, esto, bueno, algo habrá hecho, o la típica frase, mirá cómo iba vestida, ¿sí? Cuando pensamos en un caso de violación, una frase muy típica, por lo menos acá en Argentina, es pensar qué es lo que la víctima hizo mal y no pensar que la transgresión la hizo el victimario, ¿sí? Pero, digo, por ejemplo, estamos transitando semanas de lo que se llama las 3 semanas de Bein HaMetzarim, donde se leen las 3 Haftarot que llaman de Puranuta. ¿Sí? Puranut tiene que ver con el juicio divino también, tiene que ver con algo que nos excede a nosotros. Me parece que Midá Keneged Midá también es un deseo intrínseco de los seres humanos que, cansados porque no ven resultados en la justicia humana, esperan que al menos la justicia divina resulte o accione de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Entonces cuando decimos, bueno, están haciendo tal cosa mal, esperamos que les vaya mal en tal cosa. ¿Sí? Y lo mismo cuando vemos una persona que hace las cosas bien. Vemos una persona que hace las cosas bien, que hace acá, que es bueno, buen padre, es buen hijo, y queremos que le vaya bien. Esperamos que, además de ser un buen hijo, y ojalá que le vaya bien en el laburo. Ojalá que no se contagie de nada ahora. Ojalá que. ¿Por qué? Porque queremos que sea midá que negue midá. A lo que nosotros sentimos por esa persona, por las cosas buenas que hace, queremos que le corresponda una consecuencia similar, ¿sí? A la altura. Jorge, dale. Volviendo a lo que dijo Hillel, me parece que hay un proverbio popular que sintetiza ese pensamiento cuando se dice, el que mal anda, mal acaba. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. ¿Sabes que cuando estudiaba esta Mishnah encontré un comentario muy interesante que decía, esto también se puede aplicar mucho a las personas que como que inducen a la violencia, como que instan a otros a la violencia física, psicológica, verbal, la que sea, que al final esa violencia termina alcanzándolos a ellos también. ¿Sí? O sea, esa violencia que quieren tirar para afuera, como ir desparramando por acá, por allá, al final los termina manchando, por así decirlo, a ellos también. Entonces, que al final no pienses que tenés puesto el impermeable. ¿Sí? Al final todo llega en algún momento. Para los jajamim, esto puede implicar que a lo largo de toda tu vida puede pasar, o incluso que en el Olam Abá, en el mundo venidero, puedas tener una consecuencia. De hecho, la idea del Olam Abá, además de ser una idea en cierto sentido central dentro de la como visión judía, también tiene que ver con que, ¿se acuerdan que en el primer capítulo había una frase que decía
que no hay que desesperar del Puranut, no hay que desesperar sobre el juicio divino, ¿sí? Bueno, justamente porque si el castigo no aparece acá, va a aparecer en el Olam Abba. Entonces, el Olam Abba también viene a ocupar un lugar de, bueno, todo va a ser correspondido en su justa medida. Si no es acá, va a ser después, pero va a pasar, ¿sí? Que también es algo que nos alivia, en cierto sentido, porque nos dice, bueno, uno no es un sonso por estar haciendo las cosas bien, el de al lado hace todo mal y al final no le pasa nada, y yo tengo que rebuscármelas para ver cómo sobrevivir día tras día. ¿Sí? Silvia, dale. Leyendo un poquito la Mishnah, en un momento dice que cuando muere Jacob, José lo entierra y cuando le toca a Moshe morirse, los restos de José fueron llevados con él, como un reconocimiento a lo bueno. Y lo compara como si tuviera los huesos, como si fuera una calavera también, ¿no? Sí, ese es un gran ejemplo de midá keneged midá para lo positivo. ¿Sí? Tradicionalmente, que como Yosef se preocupó por cumplir el deseo de su padre para llevar los huesos a Eretz Canaán, cuando estaban todos en Mitzrayim, Moshe cumplió con los deseos de Yosef de llevar sus huesos a Eretz Canaán, ¿sí? Entonces, como Yosef lo hizo con su padre, lo van a hacer también con él. Ahora, fíjate qué interesante, porque en ese caso no hay una cuestión sobrenatural, no hay una cuestión divina. Es simplemente que una persona que hace algo bien, el resto de la gente quiere corresponderlo con actitudes similares. ¿Sí? Entonces acá no entra. Tiene que ver con la transmisión ahí. Claro, pero ya no tiene que ver con lo divino. Entonces, midá de repente se escapó de Dios, es algo entre humanos. ¿Sí? Si una persona, siempre hay excepciones, siempre, pero si una persona es mentirosa, no es confiable, no guarda los secretos, no sé, es violento, no le tiene paciencia al resto. Digo, podemos pensar, Ori, puede ser un buen ejemplo, Ori, pero podemos pensar. Me gusta el hop. Hay un rabino que usa el hop así. Pero podemos pensar con una persona que tiene todos estos atributos negativos, que alguien lo va a elegir para ser alguien a la cual no sé, se le pide ayuda, alguien le va a pedir ayuda a esta persona, alguien le va a pedir un consejo a esta persona, alguien lo va a invitar al cumpleaños a esta persona, alguien. Y no, y eso también es midá keneged midá. ¿Sí? O sea, no nos sorprende tampoco que una persona que se dedica solamente a sí mismo y nada al resto, cuando el resto quieren celebrar algo en conjunto, casi que ni se acuerdan de él, o de ella. Pero también hay una parte donde comenta de que hay un malvado que mata, que decapita a un montón de gente, y después con el tiempo se muere solo. No hay nadie que lo entierre, que lo proteja, ni que lo cuide. Sí, y al mismo tiempo murió sin haber sufrido nada, que también es una de las grandes paradojas. ¿Sí? Les voy a traer una idea que traen algunos comentaristas medievales. Dicen, por ejemplo, si pensamos que aquel que asesinó, lo voy a decir al revés, si pensamos que aquel que fue asesinado es porque hizo algo antes, dicen, vayamos entonces al primer asesinato del mundo. Si seguimos esta idea al 100%, tenemos que pensar que Abel, tuvo que haber hecho algo para que Caín lo matara. Y la realidad es que no fue así. Es algo que no se sabe, qué pasó ahí entre los hermanos. El comentario dice, podemos recurrir al Midrash y ver si encontramos más palabras. Pero lo que vemos en el texto, en la base,
es que Hebel no hizo nada malo. Entonces, que aquel que fue asesinado tiene que haber cometido algo malo antes, se nos cae. Esa idea no perdura, no tiene sentido siempre, no tiene sentido en un 100%. ¿Sí? ¿Algún Perdón, comentario más? lo mismo pasa con Job, pero al revés. Bueno, el Midrash también viene a acomodar eso, o el Midrash sí dice por qué Job fue castigado, pero en el texto no. En el texto no. ¿Sí? Lo que sí se supone que es Midá, que Neged Midá en Job, es el último capítulo y la restitución de sus cosas. ¿Sí? Aunque nosotros sabemos que, aunque a Job se le restituyen un montón de cosas, nunca va a llegar a ser Midá que Neged Midá. Y este quizás puede ser el último mensaje de esta primera partecita. Hay cosas... Antes que Decite. cambies, escribime ese midá que de midá, a ver si lo entiendo. ¿La medida de qué? ¿Lo podés Neged, traducir al castellano, por favor? sí, Neged es algo contrapuesto. ¿Sí? Midá que Neged Midá es que una medida se contrapone con la misma medida. ¿Sí? Lo voy a escribir en el chat, así les queda a todos. Pero estaba diciendo que hay cosas que no se pueden recomponer. ¿Sí? Hay cosas que no pueden volver a un estado anterior. ¿Sí? Entonces, cuando pensemos midá que neged midá, así como en el caso de Job, así como en el caso del ojo por ojo, pensemos que hay cosas que intentan llegar a hacer una compensación, pero que no necesariamente lo logren al final. ¿Sí? Si queremos ir a un caso más reciente, las compensaciones económicas a las víctimas de la Shoah no representaban midá que neged midá. Pero es dilemático esto para las familias, para los sobrevivientes, porque alguien podría pensar que aceptar ese dinero sería cerrar el ciclo de midá que neged midá, y no es así. ¿Está bien? Si lo malinterpretamos, esta frase puede traer problemas, porque hay cosas que no pueden corresponderse con otra cosa más que con eso mismo. Una vida solo se corresponde por esa vida. Claro, lo que pasa es que en la Shoah la recompensación a los sobrevivientes es más una mea culpa que una compensación. Bueno, acá nos entraríamos un poquito en temática Yamim Noraim, pero la palabra perdón, que tiene que ver con la completitud, así como la palabra shalem, shalom, tiene que ver con la completitud, la palabra perdón también. El perdón es lo que uno da a otro para volver la situación balanceada, para volver a cero, para que las dos partes estén completas. Uno podría pensar que un sobreviviente de la Shoah, si acepta ese dinero, si hay algo que llega hasta donde estoy yo lo que estoy dándole es ese perdón y estoy volviendo todo a cero. Y eso no es algo deseable, ¿sí? Porque, bueno, lo vamos a hablar más adelante, seguramente con Ori pensemos algunos espacios del perdón y la justicia más cercanos a los Yamim Noraim, pero una cosa es el perdón y otra cosa es la justicia. Entonces, la compensación monetaria para la Shoah puede llegar a ser algo justo, pero no necesariamente significa que se haya logrado el perdón. ¿Sí? Seguramente acá en este grupo lo deben conocer, pero hay un escritor muy conocido llamado Simcha Sneh. Simcha Sneh escribió un cuento que se llama El Cheque, que seguramente en internet debe estar. El cheque habla de Simcha Sneh, escribe cuando recibió su primer cheque, la sensación que tuvo cuando recibió el primer cheque, y que esa noche lo visitaron todos sus familiares muertos en la Shoah, y tuvo una discusión con ellos, ¿sí? Porque algunos decían, ese cheque lo recibiste por mi muerte, y es bueno, si lo pueden buscar, si alguno lo tiene, léalo, es fuerte el cuento. Yo creo tenerlo, igual ahora mientras empiezo a explicar lo siguiente, Ori va a buscar en internet y lo va a pasar a todos por el chat. Que quería decirte, la hija de Sne, Perla Sne,
es una capa también, es excelente, excelente, excelente. Ella escribe muy bien también. Bueno, ¿estamos para pasar a la próxima? Digo, esta nos Sí, dio para decime la discutir. palabra akmul, traducime la palabra akmul. La palabra es gmul, ¿sí? Gimel, No es mem, bab, akmul, lamed. Torat agmul. ¿Sí? Es difícil de traducirlo literal. La Torat agmul es el pensamiento o es la cosmovisión que entiende de que ante cualquier acción hay premios o castigos. ¿Sí? Que el mundo es juzgado todo el tiempo y que las personas son juzgadas para bien o para mal a partir de las acciones que cometen. ¿Sí? Lo voy a escribir también en el chat. ¿Sí? Un cachito. Torat Agmul. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente Mishnah, que también nos va a dar algunas cositas para charlar, muy pero muy linda. Digo, Hillel nunca nos defrauda con sus Mishnayot, siempre nos deja algo para pensar. Esta es un poquito más larga, pero porque tiene una estructura especial. Voy a leer en hibrid. Dice, Uwaya Omer, Marbe Basar, Marbe Rimá, Marbe Nehasim, Marbe de Aga, Marbe Nashim, Marbe Shafim, Marbe Shfahot, Marbe Zimá, Marbe Abadim, Marbe Gazel, Marbe Torah, Marbe Haim, Marbe Yeshiva, Marbe Jochma, Marbe Etza, Marbe Tuna, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom, Kana Shem Tov, Kana Leatzmo, Kana Lo Divrei Torah, Kana Lo Hayei Aolam Abba. Vamos a leerla y después la comentamos. ¿Sí? ¿Quién ayuda? Leo yo. Dale. También solía decir, a más carne, más gusanos. Quien aumenta sus bienes, aumenta sus preocupaciones. A más mujeres, más brujería. Qué malo. A mayor número de siervas, más libertinaje. Y a más siervos, más robo también. Cuanto más Torá, más se vive. A más perseverancia en el estudio, más conocimiento. A más consejos, mejor comprensión. Cuanto más sedacá, más paz. Quien logra adquirir un buen nombre, lo logra para sí. Quien asimila la palabra de la Torá, adquiere, y ahí ya no veo más nada. No sé qué pasa. Dice, adquiere vida en el mundo por venir. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a poquito porque es extensa y vamos a dividirla en partes. Primero, hay que dividirla en dos, ¿sí? Por un lado, cosas negativas y por un lado cosas positivas. O sea, vamos a hablar primero de las primeras cosas negativas que aparecen, aunque todas siguen la misma lógica, que es, si algo aumenta, sucede algo, ¿no? De alguna forma tiene que ver con midá que negue midá, de alguna forma continúa lo que viene diciendo Hillel antes. Bartenura ¿sí? Obadia mi Bartenura, rabino italiano, que es uno de los más grandes comentaristas de la Mishnah, nos viene a decir que el orden que sigue Hillel es un orden natural, ¿sí? Es un orden lógico, natural, y vamos a tratar de ir entendiendo a ver si una cosa va derivando en la otra. Marbe Basar, Marbe Rimá, a más carne, más gusanos. Acá no hace referencia a McDonald's y a un caso de envenenamiento en los últimos años, ni nada por el estilo. Acá se refiere a la ingesta, ¿sí? La ingesta de carne o la ingesta de alimentos en general, y por otro lado, gusanos como la muerte, ¿sí? El momento donde uno está en la tierra y los gusanos se comen el cuerpo. Un poco oscuro, ¿no? Por un lado, algunos piensan y dicen, está hablando de enfermedades, que comer mucha carne, que comer de más puede traer enfermedades, y que eso lo único que puede traer es el peligro de muerte. Otros, por otro lado, entienden que
esa opulencia, ¿sí? de comer mucho, piénsenlo en una época en la que vive Hillel, donde la gente no comía demasiado. No porque no tenía, sino porque el común de la gente no comía más de lo que necesitaba. No es, me abro un paquete de galletitas, me voy a picotear algo. La gente comía 2 comidas al día, siempre, y en Shabbat comía 3 veces. Join, nada más. ¿Sí? Quienes tenían para comer en más cantidad, por ahí se dan algún lujo. ¿Sí? Y también acrecentaban esta forma de comer. Ahora, la palabra rimá, que acá es traducida como gusanos, ¿sí? De hecho es la intención principal de Hillel, también se puede traducir como engaño. ¿Sí? Engaño. ¿Ok? Entonces, en este sentido, podemos encontrarle otra vueltita, que sería, al final nos estamos engañando. Quien piensa que tiene todo lo que necesita solamente porque se llena la barriga de comida, no va solamente por ahí. Va a haber una mención dentro de poquito en el Pirkei Avot que tiene que ver con Imen Kemach en Torah, ¿sí? Si no hay alimento, no hay Torah, va Imen Torah en Kemach, si no hay Torah, no tiene sentido dedicarse a la comida. Pero también podemos hacer mención a la frase de la Torah que dice que no solamente de pan vive el hombre, ¿sí? El alimento no tiene que ver con saciar todas las necesidades de la persona. Es difícil encontrar esta frase y no pensar, por ejemplo, en aquel que no tiene para comer. Pero Hillel está hablando de quienes viven en la opulencia, quienes comen solamente por comer. Yo me puedo incluir tranquilamente. Sí, no sé, Ori, si también me acompañas en ese grupo. Cita también. ¿Sí? Bueno, somos un gremio. Ya. ¿Qué entienden ustedes? ¿Por qué dice que con el aumento de la comida, de la carne, también aumentan los gusanos? Porque él, a ver, lo que pasa es que desde mi punto de vista, yo lo hubiese puesto al revés, ¿no? Primero lo bueno y después llegamos a esto. Pero yo supongo que es porque cuanto más placer y más cosas tenés, en el momento que lo tenés que dejar, los gusanos son más grandes. Ya son una lumbrí. Cita, dale. No, me parece que está orientado a preocuparte por lo terrenal únicamente, y terrenal entendido como vacío de conocimiento, de estudio, de transmisión, de buenas acciones, hasta egoísta, diría. Finito. Algo finito. Uno puede comer un montón, uno puede preocuparse un montón por la comida, pero al final de cuentas el cuerpo, ¿sí? El cuerpo va a terminar con los gusanos. Hagamos lo que hagamos. Es un poco pesimista, ¿no? Pero hagamos lo que hagamos, vamos a terminar con los gusanos. Hay cosas que pueden trascender eso. Ahí es donde va a apuntar Hillel después. ¿Sí? ¿Qué cosas no terminan con los gusanos? Eso va a venir a responder Hillel. Quien no leyó la novela Fahrenheit 451, tiene mucho que ver con esto también, con la posibilidad de eternizar los conocimientos. Leer es trascender el propio cuerpo. ¿Sí? Es algo que no se acaba con la persona misma. Hay muchas historias hasídicas o en general judaicas que también trabajan esta idea. Por ejemplo, no sé, siempre está la historia del rabino que va en el barco y tiene su más preciada posesión, que es un Sefer Torah y nada más, y el resto tienen un montón de posesiones, y el resto pierden todo, y él no pierde nada porque lo que había estudiado de Torah también lo tenía en su cabeza y su riqueza permanece. ¿Sí? O sea, esta idea en el judaísmo está claro que va a perdurar. ¿Alguien más quería decir algo con esto de la carne? Más allá de las ganas de comerse una hamburguesa. ¿Cita? No, pensaba en algo más prosaico, que me acuerdo que es una frase que me enseñó César Beleniski, que muchos de los grandes conocen, seguramente.
y que yo lo usé después para mis alumnos. Decía, él lo decía bastante bruto, pero decía, mira, entra un ladrón, te puede robar todo, menos lo que estudiaste y lo que sabes. Parece tan simple y tan cierto, ¿no? Bueno, por eso estudiamos, ¿sí? Lo cual no significa que no nos preocupemos por la carne, ¿sí? No entendamos mal lo que nos quiere decir Hillel. Hillel nos quiere decir Marbe Basar, no nos dice Basar, no dice carne, nos dice el aumento indiscriminado de la preocupación por la carne, por el alimento, puede traer problemas. Fíjense la segunda de las frases, dice Marbe Nehasim, Marbe de acá. ¿Sí? Aumentar los negocios, aumentar el comercio, aumenta las preocupaciones, aumentar las riquezas, aumenta las preocupaciones. O sea, hay un Midrash, hay una mención en el Midrash en Kohelet Rabá. En Kohelet Rabá dice, no hay ninguna persona que haya cumplido con la mitad de los deseos que tenía en su vida. Con la mitad. ¿Por qué? Porque dice que a medida que uno va progresando en cumplir sus deseos, van apareciendo otros que no los cumple y al final es correr atrás de la zanahoria. Entonces, con la riqueza dice lo mismo. Cuando uno adquiere más, también quiere más. El que tiene 100, dice el Midrash, quiere 200. El que tiene 500, va a querer 1000. Entonces, la sensación de que algo le falta, termina perdurando. Tener más también a veces te preocupa más, porque cuanto más tenés, más es el temor por perderlo, ¿sí? Entonces, al final, tener mucho puede ocasionar muchas preocupaciones. ¿Qué me dicen? ¿Sipora? Yo pensaba en este momento que estamos atravesando, cuántas cosas dejamos de consumir, cuántas cosas revalorizamos ahora mientras que estamos en cuarentena y que le damos más valor de lo que alguna vez pensamos siquiera. Y nunca soñamos que podíamos atravesar una situación como esta, que te enfrenta con un estado límite muy, muy importante y donde te revalorizás valores que en algún momento de tu vida tal vez no tuviste tiempo de tener en cuenta. Me hace acordar a un cuentito muy conocido seguramente lo conocen, el banquero y el pescador. Un pescador en la orilla y un banquero que se le acerca y le dice, contame cómo es la rutina de tu día. Y el pescador le dice, bueno, yo me dedico ahora a pescar unas horas del día, saco lo necesario para comer, después voy a la taberna, me junto con mis amigos, tomamos unas cervezas, después voy a mi casa, juego con mis hijos, estoy un rato con mi mujer y bueno, me voy a dormir y el otro día estoy acá trabajando otra vez. Entonces el banquero le dice, no, pero vos haces mal. Dice, vos, ¿por qué no dejás todo eso y te dedicas más tiempo a trabajar? Entonces vas a sacar el doble de peces. Y cuando tengas más peces y vas a poder ganar más dinero con eso, vas a poder comprar un barco, una balsa, vas a poder ir al medio del río a pescar donde hay mejores peces y vas a poder sacar más cantidad. Y después vas a poder contratar a una persona que te ayude y van a sacar más. Y después van a comprar un barco más grande. Y después vas a fundar una empresa. Y después la empresa va a ser multinacional. Y después, cuando ya tengas todo, y no sé, por ahí hayan pasado unos 50 años, vas a poder ir a la taberna a tomar algo con tus amigos, si es que todavía están vivos, o si te siguen hablando, porque por ahí ya después de tanto tiempo sin hablarles no te dirigen la palabra. Si tus hijos siguen viviendo con vos, o si por ahí están a otro lado, vas a poder jugar un rato con ellos, o por ahí jugar no, porque ya son grandecitos. Y tu mujer, si todavía no te dejó, bueno, vas a poder compartir un rato de charla de la noche. Entonces el pescador le dice, no, gracias, está bien. Me quedo con lo que tengo, te agradezco mucho. ¿Sí? Una historia simple, pero que al final de cuentas nos dice que esa riqueza que andamos persiguiendo, al final la tenemos cerca por ahí. ¿Sí? Que las preocupaciones no dependen de lo que tenemos,
sino que las preocupaciones van acorde a lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Sí? Porque podemos tener un montón, podemos tener muy poco, e estar igual de preocupados. ¿Ok? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Vamos. Así es, no más. Bueno, fíjense cómo sigue. Marbe, acá los quiero ver, ¿eh? Marbe Nashim, Marbe Shafim. Mayor cantidad de mujeres, mayor cantidad de brujería. Marbe Shfajot, Marbe Zimá. Mayor número de sirvientas, mujeres, mayor libertinaje, ¿sí? O libertinaje sexual se refiere más que nada. Marbe Abadim, Marbe Gazel. Cuanto más esclavos, más es el robo que puede llegar a sufrir. Acá vemos una faceta de Hillel muy de la época, no nos asuste. Primero, en el judaísmo hay una línea que siempre relaciona a la mujer con la brujería. Siempre. De hecho, un día podemos charlarlo, pero la mención de la madre cuando alguien pide por refuá shleimá, vieron que para subir a la Torá, para cuando una persona fallece, la ley, no para lo que sea, se dice el nombre del padre, pero para pedir refuá shleimá se dice el nombre de la madre. ¿Por qué? Bueno, hay un estudio que dice, que van rastreando, tiene que ver con la brujería, con que se asociaba la mujer con la brujería. ¿Sí? Esto lo tengo traducido al español, lo traduje el año pasado, si alguien quiere se lo paso, igual si no lo podemos charlar juntos porque es medio difícil de leer en algunos sentidos. Pero está claro que en el judaísmo la mujer y la brujería se han asociado en muchos sentidos. En la Torá, cuando se prohíbe la brujería, solamente se lo hace en femenino. Se prohíbe a las brujas, no se habla de brujos, no se habla de hechiceros, ¿sí? Se habla de brujería y se habla de la mujer. Entonces no es extraño que Hillel nos hable de esta manera. Ahora, también tiene que ver con la situación de la época con respecto a los esclavos. Las esclavas en esa época, en el mundo grecorromano en el cual habitaba Hillel, aunque esté en Yehudá, decía que las shifjot, las sirvientas mujeres, siempre tenían esa tendencia a tratar de seducir a sus amos, y que los siervos hombres siempre trataban de robarle algo a sus amos por el enojo que tenían con ellos. ¿Sí? Acá claramente está diciendo algo que no nos representa, pero sigue con la misma idea de antes igual, que es el aumento. O sea, tener mujeres está bien, en esa época todavía había poligamia, tener esclavos está bien, en esa época todavía había esclavitud, pero tener en gran cantidad, no pienses que aumentar un montón de cosas no te va a traer ningún problema. ¿Sí? No pienses que andar por la vida creyéndote que te puedes comer todo, te va a dejar libre de cualquier problema. ¿Alguien quiere decir algo sobre esta parte? Yo sé que es la más extraña para nosotros. ¿Vos sabés lo que es Kishef Mainse? No, pero me imagino. Bube Mainse, decía mi mamá. No, nosotros hablábamos de Kishef Mainse. Una historia de brujería. Cuando hablo de la pandemia, digo, es algo que es impensante para uno, y es como si fuera algo de brujería tener una situación así. Y en Yiddish, cuando vos lo traducís, es más impactante todavía, porque quiere decir algo que, como se llama, que se transformó, que se modificó. Claro. ¿Entendés? Pero, perdón, ¿Mainse no es cuento, Chipora? Claro, aquí es el cuento de la bruja. El cuento de la bruja. Estaba pensando también que a pesar de que esto nos parece muy extraño, en nuestra era, en Argentina, por sobre todo, hay como también un resabio de que la brujería en algún sentido existe. Todos están, si yo les digo
que todos conocen a alguna bruja, a una mujer que consideren una bruja, una bicha. Todos van a decir, sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la mujer que limpiaba acá en casa cuando yo era chiquito, que me curaba el empacho. Ujú. Más bruja que eso. Sí. ¿Sí? Tengo un amigo, por ejemplo, que dice, mi mamá es una bruja. Pero no lo dice en el sentido despectivo, lo dice porque su mamá siempre tiene algún mecanismo, algo para hacer, para revertir alguna situación que de algún modo medio extraño. ¿Cuánto de eso es Abudará? ¿Cuánto de eso es idolatría? ¿Cuánto no? No lo sabemos, pero está claro que vivimos en un mundo donde estas creencias también van dando vuelta, no son tan extrañas. Y cuando se habla del esclavo que roba, también tenemos en el presente ese temor, ¿sí? A veces infundado, de que si una persona viene a trabajar en la casa de uno, algo va a querer robar. A veces infundado, a veces no, ¿ok? Pero sigue estando el mismo temor, ¿sí? Eliezer, te Norma, Jorge. quiero... Sí, Eliezer. No, por lo que yo había escuchado las veces, digamos, bueno, los sábados cuando íbamos al templo y pedíamos por alguien, si era por refoa, se decía el nombre de la madre porque estuvo en el útero. Son explicaciones posteriores, que en el judaísmo son muy comunes, porque el judaísmo no se queda de brazos cruzados. El judaísmo siempre viene a resignificar cosas que por ahí al principio tenían otro sentido. ¿Sí? Entonces lo que vos decís es tan cierto como lo que te digo yo. Pero en el judaísmo no hay cosas estáticas. No hay cosas que... bueno, escuchen el episodio de Onel, de los dogmas que grabamos, se los voy a pasar después. Van a ver. Hay Sí, cosas que que en el no pude judaísmo... entrar. Hay cosas en el judaísmo que son no se modifican nunca a lo largo de toda esa historia. Y hay cosas que se modifican y que se ponen en duda. ¿Sí? Jorge, adelante. Sí, algo relacionado con la brujería tiene que ver con el mal de ojo. ¿Ustedes creen en el mal de ojo? Podemos ver específicamente cómo aparece en el Talmud, en la tradición judía, pero básicamente lo que dice la tradición judía es: el que cree, cree, y el que no cree, no cree. ¿Sí? O sea, el Yo que hago cree en este el mal de ojo. comentario porque, bueno, mi esposa es médica y tiene compañeras médicas también, y a veces cuando tiene alguna sensación de que alguien la ojeó, la llama a una de ellas y le dice, sacame el mal de ojo. No sé qué es lo que hace en la casa, pero al rato es otra persona. ¿No tenemos Einar Ra nosotros? Yo te cuento. Claro. Yo Sí. Y el Ain Ra yo te ocupa un cuento lugar muy porque grande en la biblioteca judía. mi suegra curaba el mal de ojo, el empacho, ¿cómo se llama? Todas las dolencias. Siempre tenía algo para hacer que era mágico. Y una gran persona. Miren, yo les voy a decir lo siguiente. Por lo general, las cuestiones más mágicas en todos los pueblos, en el pueblo de Israel también, siempre están asociadas a las corrientes más místicas. ¿Sí? Pasa en el cristianismo, pasa en el mundo islámico, pasa en el judaísmo. ¿Sí? Así como hay corrientes más racionalistas, a las que estamos más acostumbrados, también hay corrientes más místicas que suelen estar más asociadas a cuestiones mágicas. Ahora, también es sabido que hay momentos en la vida de las personas que por más racionales que sean, también se acude un poco a lo mágico. ¿Sí? El otro día en Shabbat estaba releyendo un libro que me gusta mucho, Ori seguramente también puede dar fe, Fragmentos Sagrados, de Neil Gaiman. ¿Sí? Un libro que hay que leer. Es de esos que son casi obligatorios para leer. Estaba leyendo, no leí hace mucho el capítulo sobre los rituales en el judaísmo. Y el autor divide los rituales en rituales mágicos y rituales... O sea, ¿cómo entendemos las mitzvot? Si de un sentido más mágico, un sentido más racional, un sentido... Y decía que uno puede ser muy racional, pero
cuando uno está enfermo, o cuando alguien a quien quiere mucho está enfermo, y ahí la racionalidad me importa un bledo. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer para que la otra persona se cure? ¿Sí? Las dos cosas forman parte del judaísmo. No extirpemos ninguna de las dos. Ni el lado más mágico, ni el lado más racional. ¿Sí? Porque al fin de cuentas las dos se van entrelazando todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, quiero que nos acerquemos ya al final, porque además preparé una frase en yiddish, así que no quiero quedarme sin decirla. Veamos cómo termina. Decía, bueno, empieza ahora con las partes buenas. Marbe Torah, Marbe Haim, Marbe Yeshua, Marbe Jochma, Marbe Etza, Marbe Buná, Marbe Tzedakah, Marbe Shalom. ¿Sí? Dice, cuanto más Torah, más se vive, más perseverancia en estudio, más conocimiento, a más consejos, más comprensión. Cuanta más Tzedakah, más paz. Y quien logra adquirir un buen nombre, lo logra para sí. Quien asimila las palabras de Torah y adquiere vida en el mundo por venir. Pensemos en algunas cosas. Primero, dice más Torah, más se vive, más perseverancia en el estudio, más se conoce. Y le nos está dando la receta para solucionar todo lo que dijo antes. En el estudio de Torah, en el apoyar el tujes, ¿sí? En el sentido más literal que encuentren, y estudiar, ahí es donde uno va a progresar con sus conocimientos. Habla de los consejos, y esto es muy interesante porque, si bien los consejos también tienen que ser en su justa medida, una persona tiene que saber aceptar los consejos. Tiene que saber aceptar los consejos. Cuando uno es joven, ustedes saben, porque todos son jóvenes, nos cuesta aceptar consejos, ¿sí? Nos cuesta aceptar un consejo de alguien que vivió más tiempo en este mundo. Como también a alguien que vivió más tiempo le cuesta aceptar el consejo de alguien joven, porque dice, ¿y este qué sabe? ¿Sí? Aceptar consejos también tiene que ver con una cuestión de humildad, de ponerse un cachito en un segundo plano. ¿Está bien? Que aceptar el consejo no significa aceptar todo lo que dice el otro, significa por lo menos escucharlo, recibirlo. Y dice ahí que así es como se va construyendo el conocimiento. ¿Sí? Ahora, quiero centrarme en la última de esas frases que decía que a mayor tzedakah, mayor es la paz. Porque por un lado, podemos entender que cuanta más tzedakah hacemos, más paz se genera en el mundo. Imagínense, si todos hiciesen tzedakah, el mundo sería otro lugar. Suena tan fácil, estamos tan lejos. Ahora, también genera una paz interna, una paz interior. Cuando uno hace tzedakah, también le pasa algo en su interior. También le pasa algo para adentro. ¿Sí? Y acá encontré una frase muy linda en yiddish, a ver los yiddish parlantes. Frase que dice, Atzadik impelz. Un tzadik ¿Atzadik qué? Impelz. ¿Cómo? Pelz, de pieles. ¿Sí? Está tapado en pieles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hace alusión a la siguiente alegoría. Hay una habitación muy fría y tenemos dos formas de calentarla. Una es encendiendo la chimenea y otra es colocándose pieles. Si yo prendo la chimenea, la caliento para mí y la caliento para el resto. Si yo me pongo las pieles, la caliento solamente para mí. ¿Sí? Esa es la diferencia de la actitud que menciona Hillel. La tzedakah con respecto al shalom, y a la paz, tiene que ver con en qué medida nosotros nos estamos haciendo responsables porque las relaciones con los otros estén a la altura de las circunstancias. ¿Sí? Les voy a tener un último cuentito. Hoy estuve con varios cuentos. Este me gusta mucho. Este habla de un rab, ¿sí? de un rabino que estaba en una zona de Polonia muy fría, había un invierno muy, muy crudo, y había una persona más adinerada en la comunidad. Entonces este rabino va a pedirle plata. Había gente que la estaba pasando muy mal, que estaba viviendo en la intemperie con todo ese frío. Entonces abre la puerta, la persona adinerada estaba, imagínenselo, adentro, que ya se sentía salir el calorcito de la chimenea, el tipo vestido con poca ropa, porque adentro hacía un calor bárbaro, con las pantuflas de osito, ¿sí? Y el rab en la puerta
Y la persona que le tiene mucho respeto, mucho cariño, el rabino dice, hola rabino, ¿cómo está? Por favor, pase, pase, así va a estar más cómodo adentro, le sirva algo calentito para tomar. Y el rabino dice, no, está bien, te voy a robar solamente 2 minutitos, no te preocupes. Quería saber cómo estabas vos. Y la persona empieza a sentir un poco de frío y dice, bien, Rab, bien, pero ¿por qué no pasa adentro? Tomamos algo calentito, charlamos, no hay problema, yo no tengo ningún apuro. No, está bien, solo te robo 2 segunditos. ¿Cómo está tu tío? Mi tío. Bien, como siempre, qué sé yo, le dice la persona. Rab, por favor, pase que la va a pasar muy mal con este frío. No, está bien. ¿Cómo está tu perro? El perro, dice el Rab. Rab, mi perro, me está preguntando. Bien, qué sé yo, está allá, debe estar durmiendo. Rab, por favor, cerremos la puerta, venga adentro porque de verdad ya no aguanto más. Entonces el rabino le dice, fíjate, llevas 30, 40 segundos pasando un poquitito de frío y ya no aguantás más. Hay un montón de tus hermanos del pueblo de Israel que están viviendo en la calle con este frío y vos no estás haciendo nada para ayudarlos. Al tzadik impels, ¿sí? Un tzadik en pieles, que quiere mejorar el mundo, pero al final solamente se calienta para sí mismo. Al final, lograr la paz en el mundo es cuando las cosas ya no tienen que ver solamente conmigo. Y ahí es donde apunta Hillel. Entonces, Marbe Bazar, Marbe Rimá, todas las frases que venía diciendo al principio, todo lo que podemos ir acumulando y juntando, y tenemos más sirvientes, y tenemos más mujeres, más carne, tenemos más riquezas, si no las conducimos en algo positivo, siempre termina para mal. Siempre termina para mal. ¿Sí? ¿Cómo termina Hillel? Vamos a cerrar con esto. Ahí estamos. Quien logra adquirir un buen nombre, lo logra para sí. Y quien asimila las palabras de Torah, adquiere vida en el mundo por venir. Adquirir un buen nombre no se hace solo. El buen nombre necesita de que, para adquirir yo un buen nombre, necesito del resto. Los que me dan el buen nombre son las personas que viven conmigo en mi mundo. Yo no me puedo dar un buen nombre para mí. Conseguir un buen nombre no es poner mi apellido en un edificio, ponerle mi apellido a una torre y decir mi nombre es grande. El nombre de uno va creciendo conforme las actitudes de uno van creciendo. Cuando uno va adquiriendo las sabidurías de la Torá, entiende que las preocupaciones y las cosas que va consiguiendo en este mundo no son todo, no son todas las preocupaciones. Y que hay un lugarcito que nosotros nos vamos a ganar en el Olam Habá, ¿sí? Conforme vamos adquiriendo y asimilando cada una de esas enseñanzas. Hillel, en su última aparición en esta Mishnah, nos está diciendo, acumula todo lo que quieras, pero no te olvides de ser un ser humano. No te olvides de ser persona. Juntar más, tener más, no significa que seas menos persona, menos humano, sino justamente lo contrario. Si tenés más, tenés que hacerte más responsable. Si tenés más posibilidades, tenés que ver quiénes no la tienen. Si tenés más comida, no te preocupes solamente por ver cómo te acabás, ¿sí?, el pedazote de carne que tenés delante, sino ver quién puede necesitar un poco de ese alimento para pasar un día más. ¿Sí? No seamos como el tipo vestido con la bata y las pantuflas de osito, seamos como el rabino que se va a fijar a ver quién puede estar ayudando a otro que se encuentra en una situación más difícil. ¿Sí? ¿Qué más? Últimos comentarios, abro. Digamos, el gran legado que nos deja es que no solo tenés que acumular riqueza, sino tenés que acumular estudios. Porque cuanto más estudios, vas a poder aprovechar todo lo que vos estudiaste para ser más rico y tener más, dar más de acá. Que esa es la conclusión final de Hillel en este. Sí, Hillel no viene a criticar a los que tienen riquezas. ¿Sí? Hillel no es una zeta, no viene a criticar a los que consiguieron algo en su vida. Está muy bien. Baruch Hashem, Sino lo que ojalá no todos. dan, lo que Claro. no dan, lo que no protegen a otro.
Ojalá todos tengamos la parnasá suficiente para estar tranquilos y un poquito más también, ¿por qué no? Pero Hillel en su vida, acuérdense, cuando les conté la primera vez, Hillel la mitad de lo que ganaba lo pagaba en sus estudios y la otra mitad se lo daba a su familia para que pueda comer. Y así trabajaba todos los días. Iba, cortaba leña, juntaba la plata, iba a su casa, conseguía comida para su familia, iba a la casa de estudio, y a veces podía entrar y a veces no podía entrar hasta que se convirtió en un gran jajá. Nos está diciendo cómo tenemos que conducirnos. Sí, nada más y nada menos. ¿Quién más? Últimas. Zipora, Antes que se vaya Ori, Ori, no pude escuchar tu clase del domingo, no la puedo encontrar. Ya le mando a Yara para que te la mande. Bueno, y como se llama, Norma dijo que no pudo escuchar Onecoy, ayer, perdón, porque no pudo entrar tampoco, Eliezer. Lo solucionamos, no hay problema. Qué irresponsable. Bueno, eso quedó grabado. Gracias, Ori. Me haces quedar bien frente a los futuros oyentes que nos escuchan en 20 años cuando vean esta grabación. Bueno, gente, no les robo más tiempo. Que tengan una linda semana. Muchas gracias. Y mañana... Muy bueno para pensar. Si alguno no lo veo mañana, Jodesh Tov, ¿sí? Empezamos mes de Menaj Mav, así que tengan un lindo mes. Y para los que festejan el Día de la